Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Conducen María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Muy buenos días, queridos auditores, queridas auditores, ¿cómo están todos en este hermoso día de primavera? Después que hemos tenido la semana pasada un hermoso día de lluvias, ¿no? ¿Tuvimos la semana pasada? Tuvimos tormenta, rayos, truenos, de todo, relámpagos. Y una lluvia que en algunos sectores fue tremenda. Llovió con balde, como decían. Pero fíjate que esas abuelitos. lluvias primaverales hacen bien. Ya pasó la época de los pajaritos, así que ya no son matapajaritos, porque lava la ciudad, la limpia, ¿cierto? La deja distinto. Y eso, ojalá tuviéramos de estas lluvias, quizás no tan escandalosas, cada cierto tiempo. Bueno, y aquí estamos empezando otra semana más de este mes de noviembre, que como último mes es el mes donde se hacen muchas El último cosas. mes del año, no el último. Claro, porque todo, como digo, lo que no se ha hecho en el año, Se hace este mes. se hace en ese mes. Reuniones, congresos, seminarios, no, preparación de la Navidad. Y bueno, y nosotros también tenemos, como educadores de párvulos que somos, tenemos un día especial que en realidad se convierte en un mes. En el mes de la educación parvularia, ¿no? Claro. Siempre decimos eso nosotros, porque siempre, desde los primeros días de noviembre hasta los últimos días de noviembre, siempre hay invitaciones a distintos tipos de encuentros, seminarios, conversatorios, etcétera, acerca de lanzamientos de libros, todo. Este nivel educativo, ¿no? Que es el nivel de educación parvularia. ¿Por qué? Porque el 22 de noviembre es el día del educador y la educadora de párvulos. Formalmente, pero en realidad si usted va a las instituciones o a un jardín infantil o se encuentra con educadoras de párvulos, va a ver que están celebrando en distintas fechas, justamente para hacer participar la comunidad, la familia. Y más que nada, señora, señor, si bien es cierto es un día para el educador o la educadora de párvulos, es el día en que a la sociedad chilena le recordamos que lo más importante que podemos tener son nuestros niños y niñas. Y sobre todo en esta edad, que son los primeros 6 años, porque la palabra párvulo viene del latín parvus, niño de corta edad. Y la hemos dejado, ¿cierto?, como un acuerdo que es del nacimiento hasta los 6 años. Entonces, llevamos, como decíamos hace un tiempo, 161 años desde que existió la primera escuelita de párvulo, que ya vamos a hablar de ella un poco, ¿no? Recordándole a la sociedad que hay unos maravillosos seres humanos, que son los niños, las niñas chiquititos, que no por ser más pequeños de tamaño, que es lo lógico en su etapa, ¿no? Pero que son unas personas maravillosas, descubridoras, creativas, que tienen 1000 preguntas que hacernos, que descubren todo, ¿no? Y que si nosotros hacemos una buena educación en estos años, vamos a estar favoreciendo un ser humano mejor para el resto de la vida. Así es, y bueno, y vamos a comenzar con música que nos va a permitir seguir conversando, porque hoy día efectivamente le vamos a dedicar la conversación a este nivel educativo que es la educación parvularia y el rol que tienen tanto las educadoras, los educadores de párvulo, los equipos pedagógicos en cada uno de los establecimientos donde se trabaja y se está con niños y niñas de este nivel educativo. Y partimos con una canción hermosa compuesta por Víctor Jara, Luchín. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Luchín, interpretada por Víctor Jara, aquí en Radio Universidad Central
107.1 de tu dial, conversando acerca de la educación parvularia. ¿Por qué? Porque este mes es el mes de la educación parvularia y porque ya en 2 semanas más, el 22 de noviembre, es el Día del Educador y Educadora de Párvulos. Y como decíamos hace un rato, ¿no?, en especial queremos homenajear a los profesionales que trabajan en este nivel, pero en general, pero en especial a quien es el gran centro de nuestro trabajo, ¿no?, los niños y las niñas. Y esta canción que escuchamos recién del maravilloso Víctor Jara, con su dulzura, ¿no?, escuchando esa voz del niño al comienzo, recordándonos cómo eran los niños de los años 60, 70, de la pobreza que yo generacionalmente alcancé a verla, porque íbamos a hacer nuestras prácticas a las poblaciones y veíamos la pelota de trapo, y veíamos el niño desnutrido, y veíamos los niños sin zapatos. Por eso yo quiero hacer este recuerdo, porque nos ha costado tanto, comunidad educativa general, y señora, señor que nos escucha, tener lo que hoy día podemos ofrecerle a nuestros niños en los jardines infantiles, en las salas cunas, ¿no? Pero le estamos fallando a los niños en otras cosas. Estamos fallando en la sociedad que le estamos ofreciendo, donde vivir fuera del jardín, fuera de su casa, esperando a que su casa también sea querido y amado, lo que tampoco siempre sucede, ¿no? Porque hay familias muy ocupadas que tienen que trabajar, familias que está la madre o el padre solo con los niños. Entonces, queremos hacer también un llamado a eso, y que con esta canción no se nos olvide nuestros avances. Estamos como país enfrascados en 1000 cosas que no son las más positivas, ¿ya? Ya nuestro nivel de fecundidad es 1.1, ya, o sea, estamos teniendo un niño, uno por familia. Ya hoy día se publicó en los diarios que Japón es el primer país del mundo que tiene más mascotas que niños. Entonces, nuestro deber es decir, nuestros maravillosos niños que son nuestra continuidad como país, como familia, como personas, que estamos tratando de darle la mejor educación que podamos, no se nos pueden perder. Y están muy solos a veces, porque si es un puro niñito que está en la casa, claro, ya no salen mucho también por la situación existente a jugar al pasaje, a la calle, ¿no? En el barrio. Entonces, pensemos como homenaje a ellos en este mes de la educación parvularia, pero homenaje para hacerlo realidad. ¿Cómo mejoramos para que nuestro Chile sea mejor? Sobre todo que viene una elección presidencial donde se definen tantas cosas y desgraciadamente el tema de la educación, del cuidado de los niños, no está puesto en la agenda como en los primeros temas. No está dentro es decir, los programas presidenciales hay temas de educación, hay temas acerca de los cuidados de los niños y las niñas, pero no son temas prioritarios. Claro, y eso es tremendo, porque que preocupa. Por eso que queremos dedicarle este programa a los educadoras y educadores y a todo el personal que trabaja en los jardines, pero también muy en especial a los niños y niñas y a todos los que son padres y cuidadores responsables, que se preocupan que el arbolito al frente de la casa esté regado, que la vereda esté limpia. Todo eso es parte de la educación de los niños. Exactamente. Hay un tema muy importante que tenemos que hacer la distinción, ¿no? El rol de un educador, una educadora de párvulo es recibir niños, ¿cierto? Desde el nivel de sala cuna o desde los 6 meses aproximadamente, hasta los 6 años, ¿no es cierto? Acompañarlo en su proceso de crecimiento, de descubrir el mundo, los aprendizajes que va adquiriendo, claro. Ya en esta formación más integral, como le llamamos nosotros también acá en el nivel, pero no es que la familia se desligue de ciertos roles, ciertos educativos que tiene que entregar la familia, sino que más bien el educador, la educadora de párvulos acompaña también este proceso formativo, las decisiones también que toman las familias en ciertos caminares, se podría decir, que tienen los niños en el descubrir el mundo que le toca llegar, ¿no? También la educadora de párvulos, Victoria, yo quiero decir que también orienta a la familia, porque las familias no nacen sabiendo cómo quizás
uno de cuáles son nosotros. las mejores alternativas educativas para sus hijos e hijas, sino que también el educador y la educadora de párvulo tiene que acompañar a esta familia y orientarla, ¿no? Y para eso también una educadora o un educador de párvulo tiene que informarse, actualizarse y ver cuáles son, dadas las características de cada uno de los niños, porque cada uno además de los niños tiene su diversidad, es las mejores alternativas de acompañar, ¿no?, sus procesos de vida, ¿no?, en este contexto. Hoy día se nos ha agregado, o más bien se ha acentuado en este trabajo con la familia, algo que quizás sí antes había, pero de otra forma. También tenemos que preocuparnos de la familia, de su salud mental, de su estado en general. Exacto. Para estar con sus niños, porque sabemos que la salud mental está mala en Chile, ¿no? Y entonces si una familia, una mamá, un papá, no está, una abuela, un tío, los hermanos, no están con un estado para atender al niño, quererlo, amarlo, expresarlo, tener la paciencia que a veces hay que tener, ¿cierto?, con algunas de las características propias de los niños nomás, y no entregamos el ambiente de amor y felicidad que merece el niño, estamos mal. Pero hoy día las educadoras y educadores de párvulos también están trabajando. Fíjate que en jardines de Fundación Integra, y no dudo que en otros también, se ha hecho en varios de ellos, con el proyecto educativo que se está instalando, la consulta, ¿no?, que necesitan los padres. Y las respuestas, ¿no?, han sido muchos momentos para las mamás que están solas, casi todas son jefas de hogar, momentos para ellas. Por lo tanto, hay jardines que están instalando momentos de yoga y meditación, 5 o 10 minutitos cuando llegan, para estar a trabajar con las mamás. Y eso no nos parece, claro, increíble, pero eso es lo que ellas necesitan, si están todo el día metidas en el tráfago de todo, de trabajar, de hacer las compras, de atender a los niños, de ir a su trabajo, etcétera, etcétera. No hay descanso para las madres, no hay sobre descanso. todo cuando son jefas de hogar, efectivamente. Y la situación económica tampoco está buena. Fíjate que también se instalaron el ropero amigo en varios jardines, y que significa que toda la ropa de guagua, la ropa chica, cada familia que ya no la usa, que es lo que pasa en nuestra familia, ¿no?, se lava, se desinfecta y se entrega y se pone muy elegantita en la entrada del jardín, y cualquiera puede poner algo y sacar algo. Y cuando llega, se hace, porque hay como periodos así, y llegan donaciones también de algunos negocios que ya tienen las poleritas, ya no las, ¿no? Pero dicen que los días lunes desaparece casi toda la ropa, pero después vuelve a aparecer, porque claro, la guagua que ya no se quedó, está más grande, ya no usa ya más el piluchito. Claro, además que las guaguas crecen tan rápido, claro. Entonces por lo tanto a veces las prendas se usan muy poco y quedan como nuevas, pues entonces la reutilización, que hay que tener una mirada también ecológica, claro, en relación a eso, es tan necesario, ¿ya? Por eso que es tan importante. Economía circular. Así es, todo lo que podamos hacer por la familia y los niños. Exactamente. Bueno, pero sigamos con música inspirada, ¿cierto? En esta conversación que tenemos hoy día con Victoria de la educación parvularia, y música dedicada también a los niños y niñas, ¿no? Aquí hay otra canción clásica latinoamericana, en esta oportunidad interpretada por Mercedes Sosa, Duerme Negrito. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Duerme Negrito, interpretado por Mercedes Sosa, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, conversando acerca de el Día de la Educación Parvularia, el Día del Educador, la educadora de párvulos, que es este 22 de noviembre, pero nosotros con Victoria celebramos el mes de la educación parvularia, y qué mejor que hacerlo también aquí en Radio Universidad Central, conversando de este nivel. Victoria, tú muy bien dijiste que a lo largo de la historia de los 161 años que tiene este nivel educativo presencia
de alguna manera en nuestro país ha existido una tremenda evolución ya y muchas políticas públicas vinculadas con este nivel, donde mayormente se ha trabajado fuertemente en este nivel. Ha sido obviamente posterior a lo que fue la dictadura, ¿cierto?, de Chile, cuando volvimos a la democracia en los años 90, ¿no? Y te puedo contar, y tú muy bien lo sabes, ¿no?, que este año tenemos una nueva ley, ¿no?, en este nivel, que tiene que ver con la modernización en la oferta de la educación parvularia. Una de las grandes misiones que tuvo este gobierno y las políticas públicas este año fue ordenar un poco los niveles educativos que atienden a los niños, desde el nivel de sala cuna hasta el nivel transición, o los niños, ¿cierto?, que están hasta los 6 años en este nivel, muchos de ellos en las escuelas, ¿no?, mal llamados los kinder y los prekinder, y tuvieron que ordenar un poco todo esto debido a que no habían ciertas calidades en torno, por ejemplo, a matrícula o cantidades de niños, o también los programas no formales, llamados así por la Ley General de Educación, que son espacios donde se atienden a niños y niñas, pero no tienen la estructura de un jardín infantil o una escuela, ¿no? Bueno, este proyecto de ley, ¿no?, que ya es ley, ¿no?, y se firmó el documento ahora el pasado agosto, ¿no?, por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación, ¿cierto?, Cataldo, tiene 4 grandes aspectos, ¿no?, que queremos compartir, que tiene que ver con esta modernización. Por ejemplo, el primero es la extensión del plazo de adecuación del reconocimiento oficial, entendiendo que todo establecimiento educativo que atienda a niños y niñas del nivel de educación parvularia para funcionar, ¿cierto?, bajo regla, ¿no?, que cumpla con las normativas, necesita el reconocimiento oficial, ¿no? Esto ha implicado que todos estos establecimientos han tenido que gastar altas sumas de dinero, ¿no?, para cambiar o adecuar sus espacios de acuerdo a esta nueva normativa. Esto no ha sido fácil, ¿no? Ha requerido, obviamente, de incorporar mucho recurso, mucho dinero para este proceso, y además ha sido un proceso lento, y mucho más se lentificó producto de la pandemia, ¿no? Entonces, a la luz de esto es que se adecuó este plazo, porque se suponía que ahora ya al 2025, 2026 ya deberían todos los establecimientos educativos que son financiados, ¿cierto?, por el Estado, haber tenido ya todas las adecuaciones correspondientes, y se vio que no iba a ser posible. Entonces, por lo tanto, se alarga el tiempo para que todos ellos se adapten a esta nueva normativa hasta el 2034. Es decir, por lo tanto, tienen 9 años más para poder adecuarse de alguna manera a todos estos establecimientos y funcionar de acuerdo a la ley, ¿no? El otro punto importante dentro de esta ley de modernización es el reconocimiento legal a los programas alternativos y la flexibilización de la regulación de su reconocimiento oficial. Como bien indicaba, tenemos, de acuerdo a lo que plantea la Ley General de Educación, que indica, ¿no?, que la educación en Chile se recibe a través de 3 formas: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Los programas alternativos están situados en lo que se denomina educación no formal, que son espacios, ¿cierto?, donde se reciben o se atienden a niños y niñas, pero que están fuera del espacio regular, llámese jardín infantil o escuela. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos no tenían normativas claras de funcionamiento, no había un orden, no había un catastro claro en relación a cómo estaban estipulados y organizados, y peor aún, de alguna manera se regulaban por las normativas de los establecimientos formales,
¿ya? Y siendo espacios que efectivamente no cumplían con esa normativa. Entonces, por lo tanto, esta ley involucra de alguna manera la incorporación además de recursos para estos programas, que muchos de ellos funcionan con muy baja cantidad de dinero, ¿no? Pero también que se generen sus propias normativas de funcionamiento, ¿no? Que les permita también tener obviamente un reconocimiento oficial que les permita funcionar como una entidad que brinda también atención a niños y niñas de este nivel educativo, ¿no? Ese es un punto también importante. El tercer punto está asociado a la incompatibilidad de matrículas múltiples en el sistema público y calendarios parvularios. Antes no existía un sistema único para que las familias lograran inscribir a sus niños y niñas en este nivel, en el nivel de educación parvularia. Entonces, por ejemplo, la familia tenía que ir a un establecimiento Junji, o acercarse a un Integra, o a un servicio local en esta oportunidad, o una corporación municipal, ¿no? A inscribir a su niño y su niña para ver si podía tener cupo. Y entonces, por lo tanto, un solo niño estaba inscrito en 3 instituciones distintas, ¿no? Y eso hacía creer que había una demanda, una alta demanda, que efectivamente no era tanto. Es decir, hay una alta demanda, no lo podemos negar, pero que efectivamente no era, digamos, se acrecentaba demasiado a lo que efectivamente es la alta demanda. Entonces, por lo tanto, aquí se quiere ordenar y se quiere hacer una lista única, ¿no? Donde ese niño se pueda incorporar a cualquiera de este tipo de instituciones, ¿cierto? Y permite ordenar un poco cuál es efectivamente la cantidad de niños y niñas que requieren, ¿cierto?, asistir a los jardines infantiles del público, ¿no?, del país, ¿no? El otro punto tiene que ver con la facultad de identificar establecimientos de educación parvularia para la Superintendencia de Educación, que tiene que ver con elaborar un catastro claro, ¿no?, en relación a cuáles son los establecimientos que existen, cuál es el servicio que brinda, además, ¿no?, que también es un punto importante porque hay mucho tipo de establecimientos educativos que entregan educación parvularia, ¿no? Y finalmente, el último punto de este plan, de esta ley de modernización, es la creación de registro de nivel parvulario, ¿no?, que permite identificar de alguna manera, de manera mucho más sistemática, es decir, y además mucho más inclusiva, incluyendo todas las entidades que brindan atención a los niños, ¿no?, con datos actualizados de los establecimientos, sus sostenedores, las particularidades de cada uno de ellos, ¿no? Y eso es un poco el plan de modernización de la educación parvularia, que quiero contar porque fue una ley que ya se firmó, ¿cierto?, ahora el pasado agosto, ¿no? Y que permite un poco ordenar, ¿ya? Y que hacía falta ordenar un poco cómo se estaba atendiendo a los niños de este nivel, ¿no? Que es un gran avance, ¿eh? No podemos decir que eso es todo, queda muchas cosas por hacer por el nivel, pero es un tremendo avance de ordenar la casa, como bien se dice, ¿no? Y sigamos con música inspirada en este mes de la educación parvularia, celebrando el Día del Educador y la Educadora de Parvo, una canción muy bonita, pero también que preocupa y nos tiene que ocupar, que canta la banda Maná. ¿Dónde jugarán los niños?
Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción ¿Dónde jugarán los niños?, interpretada por la banda mexicana Maná. Buena aquí en pregunta. Radio Universidad Central, celebrando el Día del Educador y la Educadora de Párvulo. Es una canción muy compleja porque Maná, que siempre ha sido una banda también muy ecologista, ¿ya? Muy que respeta el medio ambiente, muy que valora todo lo que es el desarrollo sostenible, habla de toda la crisis humana y medioambiental que estamos viviendo. Y me piensa que esta canción, Victoria, tiene como 20 años. 20 años, te iba a decir. ¿Ya? Y no pierde vigencia porque cada vez el mundo está más complejo. Y más aún, porque aparte de lo medioambiental, que sin duda, ¿no? Pero ahora se nos ha agregado lo social, porque acordándonos de 20 años más para atrás, ¿no? Yo cuando llegué a mi sector donde sigo viviendo, en el barrio Bellavista, que son un grupo de pasajes en el fondo, tú pasabas de pasaje en pasaje, estaban todos los niños jugando en el pasaje afuera. Claro. Porque las casas son chicas. Y ahí tú veías que jugaban a la escuelita, que jugaban a la mamá, que armaban la casita. Y todos los niños, que habían muchos y se veían, estaban jugando, ¿cierto?, en común. Y ahora no, sale cada uno solito, los poquitos que hay, muy poquitos, mi pasaje hay 2 o 3 nomás, juegan solo, ¿no? El papá, la mamá, y eso que tenemos rejas, sale cuidándolo, ¿no? Y jamás salen a la calle ya, ¿no? Están solamente en el pasaje. Entonces, a eso voy cuando digo, señora, señor, que tenemos que hacer realmente una cruzada para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Y yo quiero hacerle también un pequeño recuerdo a la que fue el primer, llamémoslo con palabras actuales, jardín infantil, pero en realidad se llamaba Escuela de Párvulos en Chile, ¿cierto? Que fue la que se creó por decreto oficial, ¿no?, en 1864 en el departamento de Santiago, que empezó a organizarse en realidad ese año, y lo más probable es que empezó a funcionar como tal con todo en 1865 por todos los antecedentes que tenemos, que ya hemos contado en otras veces, que aquí la dirigía una religiosa, la hermana Luisa, ¿no?, y con 2 ayudantes le llamaban, que fueron practicantes de la Escuela Normal de Preceptora, ¿no?, que tomaron los 2 grupos que posiblemente habían, porque niños parece que había muchos, porque más adelante se dice que aumentaron tenían una capacidad hasta cercana de 300 niños, que yo no sé cómo sería aquello ya, ¿no? Pero fíjense que nosotros que hacemos investigación en eso, ¿no? Hemos logrado finalmente de saber que al comienzo parece que era una casa que estaba ahí, ¿no?, muy cerca o junto al hospicio de Santiago, en la calle Portugal, y después se construyó especialmente, también cerca, pero ya no pegado, ¿no?, se compró un terreno y se construyó especialmente. Y esto le estoy hablando ya en el año 1800, 69, porque en 1870 aparece ya en el local, así que tiene que haberse construido por ahí. Y este local tenía patios para los niños, y estaban sí separados niños y niñas, pero en ciertas actividades, porque al comienzo trabajaban todos unidos en un gran salón que había en el centro. Esto fue visto por un visitador de escuela, el señor Gana, ¿no?, que hace una descripción de este local y del funcionamiento y de cómo trabajaba la religiosa y cómo trabajaban las maestras, que es maravilloso y que nosotros lo daremos a conocer ya este otro año en la investigación y publicación que hacemos por la Universidad Central. Así es que, para que usted piense que esa escuela de párvulos, que después hubo 4 o 5 iguales, más o menos igual en el sentido de religiosa, con maestras preceptoras en Santiago, una en Valparaíso y una en Cauquenes, fueron los primeros
centros de educación parvularia atendidos por maestras normalistas que se le llamaban preceptoras, que tenían una muy pequeña formación aún en educación parvularia, porque incluso hasta la bibliografía de estos autores que ya existían en Europa costaba mucho que llegara a Chile, y más en español. Pero también encontramos en estas investigaciones que les daban charlas sobre conferencias a las egresadas, ¿no?, en la nueva literatura, y ahí venía literatura sobre la pedagogía francesa, que es la que ellos aplicaron en esta época teóricamente, porque yo creo que en Francia, yo creo que los números, la cantidad de niños no eran tan grandes como los que atendían estos niños, porque en esa época sí es que había pobreza. O sea, en esa época niños abandonados, niños huérfanos, era miseria. Exactamente. Por lo tanto, parece que tenían mucha matrícula, mucha demanda. Sí, y ese fue el comienzo de la educación parvularia chilena. Claro, eran tiempos complejos para atender a los niños, pero lo importante es cómo desde el Estado también se preocuparon y ocuparon también de atender a los niños más pequeños, ¿no? Hay que reconocer a don Manuel Montt, ¿no?, como el gran político que ya fuera en sus cargos de ministro de Instrucción Pública, en su cargo fue rector del Instituto Nacional, en su cargo de diputado y finalmente en su cargo de presidente, siempre estuvo favoreciendo que saliera la escuela normal de preceptora y la escuela de párvulo. Entonces, oye, y la formación de educadoras, ¿cómo fue evolucionando, no? Digamos, a lo largo de la historia, y cómo ya en los años 40, ¿cierto?, se decide que la educadora y el educador de párvulo ya se forme en la universidad, ¿no?, partiendo por la Universidad de Chile. Claro. Pero habría que reconocer también a las kindergarteninas que empezaron a formarse normales en 1906, y ahí sí que iba con una formación absolutamente especializada. Froebeliana. O sea, y ellas, las kindergarteninas, existieron entre 1906 y 1919, al parecer, que fueron las últimas, no en formarse, sino en trabajar. Bueno, podrían haber seguido trabajando, pero en que se formó hasta 1915 la Escuela Normal de Preceptoras formó kindergarteninas. Exactamente, y después ya las escuelas normales, y luego las universitarias y las universitarias. Y ahí estamos donde estamos hoy día en el siglo XXI, formando educadoras de párvulo, donde se ha cambiado a veces los estilos también de enseñar y de formar a las educadoras, respondiendo también a estos tiempos, no al siglo XXI, y a los niños y niñas de esta época. Y a la ciencia actual, que entregó otros antecedentes. Y a las necesidades humanas también, ¿por qué no decirlo? Que también hay que formar educadoras que respondan a estos tiempos desde ahí, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, ámbitos como las neurociencias, que sabemos cómo funciona el cerebro para los distintos aprendizajes, ¿cierto? Antes no lo sabíamos, porque esto requirió de cierta tecnología que permite ver el cerebro y sus conexiones, ¿no?, que fue producto realmente del siglo XX, y ahora los estudios de neurociencia no solamente nos dicen cómo se aprende el lenguaje, cómo se aprende lo social, sino cómo se aprende, por ejemplo, la espiritualidad, y cómo se aprende la felicidad. Exactamente. Y sigamos con música que nos inspira para celebrar, ¿cierto?, este mes de la educación parvular y el Día de la Educadora de Párvulo, que es el 22 de noviembre. Aquí está una maravillosa canción de Joan Manuel Serrat, Los Locos Bajitos. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Los Locos Bajitos, interpretado por Joan Manuel Serrat, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, celebrando el Día del Educadora de Párvulo, que este 22 de noviembre nosotros celebramos el mes de la educación parvularia. Victoria, se nos acabó el tiempo. Así que en estos días, señora, señor, si usted tiene un niño en una sala cuna, en un jardín infantil, en un nivel de transición de una escuela, ¿no? Acérquese también a su educadora con su niño, regálele una florcita, dígale lo importante que ha sido su trabajo,
todos los seres humanos necesitamos que nos hagan un cariñito y un reconocimiento de vez en cuando. Así es. Así que esa es la tarea que le dejamos a usted y su niño y niña. Exactamente, y felices celebraciones para todas las educadoras y educadores de párvulos que van a estar siendo reconocidos durante todos estos días del mes de noviembre, ¿no? Un fuerte abrazo a cada uno de ellos, a todos nuestros colegas, ¿cierto? De este nivel, ¿no? Gracias por su trabajo. Así es, gracias por el trabajo que han hecho y que se siga manteniendo ahí, en este nivel, ¿no? Que tanto necesita buenas personas, buenos profesionales para estar con niños y niñas de esta edad. Y nos vamos con música, un poquito de reggae, nos vamos, que habla un poco de la felicidad que es estar con niños, recibir a niños, ¿no? Así que aquí está un gran tema que se llama Felicidad. Y será hasta la próxima. Radio U Central y radio.ucentral.cl presentó Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Hasta la próxima semana.